Amén, hermanos. Hagamos una corta oración. Señor, pedimos tu dirección, tu guía, la dirección del Santo Espíritu, que me dirija y me guíe en esta enseñanza que traigo de la Santa Escritura. A mis hermanos, dales un corazón receptivo y atento a la palabra, y permíteme en tu bondad exponer con claridad y sencillez esta porción de la Santa Escritura, para entender qué habló a la audiencia original de nuestro Señor y qué habla a tu iglesia en el día de hoy. Pedimos pues tu dirección a través de tu Santo Espíritu, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, hermanos, los voy a invitar para que traigan a su mente la fruta que más les gusta. Piensen en la fruta que más les gusta. Ahora visualícense dedicándose a cultivarla. Entonces escogen un terreno apto, lo preparan, ponen una cerca. Pueden sentarse, amados hermanos, qué pena. No se me vayan a quedar ahí parados toda la exposición. Entonces escogen un buen terreno, lo cavan, lo cercan, lo riegan, escogen las mejores semillas, pacientemente arrancan las malezas que van surgiendo. Día a día trabajan en su terreno, compran el mejor abono, los mejores fertilizantes, esperando que este árbol que han plantado les dé un fruto de alta calidad. Llega el día tan anhelado, 2, 3 años, ustedes trabajando día a día, ya la cosecha está lista y van anhelantes a probar el fruto de ese árbol, que por cierto luce muy apetitoso, pero cuando prueban ustedes el primer bocado de ese fruto, está agrio, amargo, inclusive hay unos que están podridos. ¿Cómo se sentirían ustedes? Decepcionados, ¿cierto? Un trabajo tan arduo para que ese árbol produzca frutos malos. Bien, amados hermanos, los invito para que leamos la escritura, el pasaje que vamos a estar tratando, Lucas capítulo 13, versículos 6 al 9. Antes de leer esta porción, quiero sembrar en sus mentes esta pregunta. Si el Señor se acercara hoy a ti, ¿qué clase de fruto encontraría? ¿Buen fruto? ¿Fruto malo? ¿Poco fruto? ¿Nada de fruto? Con esta pregunta en mente es que me gustaría que reflexionáramos durante esta exposición y que al final de ella podamos responder esta pregunta. Ahora sí vamos al pasaje, amados hermanos. Lucas capítulo 13, versos 6 al 9 dice la Escritura, dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala, ¿para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto bien, y si no, la cortarás después. Antes de que entremos en el título y en la división del sermón, es importante que entendamos algunas figuras de esta parábola. La parábola trata básicamente de un hombre que tiene una viña. En ella planta una higuera, le brinda todos los cuidados necesarios y esperando que le dé buen fruto, va vez tras vez, pero la higuera sigue estéril. Este hombre, decepcionado entonces de su higuera que no produce nada, decide mejor cortarla, porque fuera de que no da fruto, inutiliza la tierra. Esta parábola, para que nos vamos entrando un poquito en contexto, es una fuerte advertencia a la nación de Israel que da nuestro Señor.
o da los frutos que Dios espera de ella, o será arrancada. Bien, mis amados hermanos, ahora sí, esta predicación la he titulado, si me lo proyectan, la importancia del fruto en la vida cristiana. Para eso lo trataremos en 3 puntos. El punto 1, privilegios de la higuera, el fruto esperado pero no hallado. Razones justas para cortar la higuera, verso 7. La labor intercesora del viñador, verso 8 y 9. Luego traeremos algunas aplicaciones y algunas reflexiones de esta parábola a nuestras vidas. Vamos a entrar entonces en el primer punto, privilegios de la higuera, que lo trataremos en 2 partes. Ventajas de la higuera, trataremos esa primera parte, verso 6a, que dice: dijo también esta parábola, tenía un hombre una higuera plantada en su viña. Lo primero es que esta higuera está plantada en un lugar especial, en una viña. Una viña es un terreno plantado de vides, o sea, de uvas. Y era un lugar muy especial porque era un lugar cuidado, protegido, cavado, abonado. O sea que esta higuera está plantada en un muy excelente lugar. Era un terreno muy ventajoso, tenía todos los cuidados. Y vamos a Isaías 5, 2 y 1, que es un texto paralelo para que vamos mirando el paralelismo que nuestro Señor traza con esta parábola de Isaías. Isaías 5, versos 1 y 2. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Miren ahí, una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Dejemos el texto hasta ahí. Pueden ver, mis amados hermanos, cómo esta, en este caso es una viña, en la parábola del Señor una higuera, que a propósito se me olvidó decirles que tanto la viña como la higuera son una representación a través de la escritura de la nación de Israel. El dueño de este terreno en esta parábola simboliza a Dios el Padre y el viñador a la obra intercesora de nuestro Señor. Y era que Israel, mis amados hermanos, era una nación con muchos privilegios. Para entenderlo, miremos por ejemplo lo que nos dice Deuteronomio 7:7, capítulo 7, 6 y 7. No por ser vosotros más que todos los pueblos, leamos desde el 6. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Israel era un pueblo escogido por pura gracia, no por ser mejor que ningún pueblo de ese entonces, por pura gracia. El apóstol Pablo en Romanos 9, versos 3 al 5 nos da otros privilegios que tenía la nación de Israel. Dice el apóstol: porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, o sea, a los israelitas, a los que son parientes, a los que son mis parientes según la carne, que son israelitas. Miren los privilegios, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley y el culto de las promesas. La adopción, ninguna otra nación había sido adoptada como su pueblo especial, sino solo Israel. La gloria, a ninguna otra nación se le reveló la gloria del Señor, como lo fue en el monte Sinaí y en el templo. El pacto que había hecho con sus patriarcas, donde se comprometía a guardar a Israel, porque a través de esta nación vendría la simiente prometida, el Mesías. La ley santa que les fue dada a ellos,
por lo cual todos los demás pueblos lo conocerían como pueblo entendido. Los patriarcas, los profetas que lo amonestaban vez tras vez, y luego la revelación máxima que podía llegar, vino Cristo, dice el texto, el cual es Dios por encima de todas las cosas. La higuera pues estaba en el mejor terreno para dar buen fruto. Era un pueblo bendecido por Dios. Ese es el primer punto, mis amados hermanos. Ahora vamos a tratar la expectativa del dueño, que está en la parte del verso 6b. Es el mismo, mis amados hermanos, solo que voy a tratar la parte del versículo donde dice, y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. O sea, en el mismo verso 6. ¿Cuál era la expectativa del dueño en esta parábola que estamos tratando? ¿Para qué invirtió tanto tiempo, recursos para hallar un buen fruto, cierto? El dueño esperaba entonces, su expectativa era que después de tantos cuidados pudiera hallar fruto en ella. Y es que con todos esos cuidados tenía todo el derecho de buscar fruto en ella. Y es que lo mismo pasaba con esta generación a la que Cristo se está dirigiendo. Son 3 años casi que avanzan del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo vez tras vez los amonesta al arrepentimiento, pero ellos no responden, no dan fruto. Dice, eran iguales a sus antepasados, habían visto señales, milagros, la proclamación del reino, y aún así seguían endurecidos en su pecado, lo cual no les permitía dar el fruto digno de arrepentimiento. Y es que ¿qué frutos esperaba el Señor encontrar en esta higuera? Mínimo 2. 1, el fruto del arrepentimiento. Vez tras vez lo llamó al arrepentimiento, pero ellos decían, arrepentimiento, nosotros somos hijos de nuestro padre Abraham, no tenemos de qué arrepentirnos. Y en vez de eso dio orgullo y justicia propia. Fe. Nuestro Señor esperaba que fuera recibido como el Mesías, como el enviado de Dios, pero ellos decían, tú eres enviado pero de Belcebú. Vamos a Isaías 5, versos 3 y 4 para que miremos un paralelismo que hay con esta parábola, amados hermanos. Isaías 5, versos 3 y 4. Dice, ahora pues vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Dejemos el texto hasta ahí. En la parábola de Isaías, el Señor espera recoger uvas, o sea, uvas buenas, fruto de la vid, pero ¿qué dice? Que encontró uvas silvestres, es decir, uvas amargas, malas, inservibles, no sirven para nada. Isaías 5:7, ¿qué dice? Mire lo que el Señor esperaba encontrar, qué fruto espiritual era el que el Señor esperaba encontrar en esta nación. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, ahí está la figura clara, la viña es la casa de Israel. Y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Mire, esperaba juicio, y aquí vileza, justicia, y aquí clamor. Otros dicen, esperaba juicio, y aquí iniquidad, justicia, y dio alaridos. Esta generación de nuestro Señor era idéntica a la de sus antepasados, seguían igual de duros, de rebeldes, de obstinados, sin producir ningún fruto. Ese es el cuadro que hasta ahora vemos de esta higuera, mis amados hermanos. Pasemos al segundo punto. ¿Qué son las razones justas para cortar la higuera? El verso 7. Miren lo que dice la palabra. Y dijo al viñador, o sea, el dueño del terreno, el dueño de la viña, el que había plantado la higuera,
y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala, para que inutiliza también la tierra. Era una higuera estéril, no daba fruto, estaba inflamada, envanecida, jactanciosa, ciega. Como dijo alguien, esta imagen es la realidad de toda la historia humana. Así hemos sido los hombres a través de toda la historia humana sin Cristo, jactanciosos, engreídos, creídos, orgullosos. Hace 3 años, algunos han alegorizado como Agustín sobre esta figura de los 3 años. Algunos han visto la ley, los patriarcas y a Cristo. Otros han visto los 3 años del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, cosa que no es inadmisible tampoco. Pero como dice alguien, es más sencillo y más conforme a la parábola que esos 3 años representen un plazo después del cual el propietario podía creer que su higuera era verdaderamente estéril. Cito a nuestro pastor Sergio, que tiene una frase sobre esta, abro comillas, dice: 3 años significan toda la historia de Israel sin fruto, cierro comillas, toda la historia de Israel sin fruto. Y es que como había venido nuestro Señor a su pueblo Israel en todo este tiempo, había venido a través de los profetas. ¿Y qué habían hecho con ellos? Dice la palabra que a unos golpearon, apedrearon y a otros mataron. Después de los 400 años de silencio, como nos habló nuestro hermano Sidán, que vino Juan el Bautista, ¿qué hicieron con el Bautista? Lo ignoraron. Y el Bautista tuvo que decirles: generación de víboras. Y después vino el Hijo, Cristo el Señor, ¿y qué dijeron? Este es el Hijo, matémosle. Esta es la cruda realidad de este pueblo y de esta higuera. Córtala, el verso dice, porque el viñador, ya cansado de esta higuera que no dé fruto, dice: córtala, para que inutiliza también la tierra. Córtala, habla de la ira de Dios, que está enojado. Significa también rechazo definitivo, destrucción e ira. Si la nación se había cansado de Dios, ahora Dios se ha cansado de su pueblo. Ya se ha colmado la paciencia de nuestro Señor con esta nación. Córtala. Cito a cierto comentarista que dice: esta sentencia es merecida. Todo cultivador obraría así, pues no solamente la higuera no produce nada, sino que perjudica también la tierra, la hace inútil, infructuosa. Si la sentencia es justa, también es absoluta. Córtala. Un árbol cortado no sirve para nada más que para ser quemado. Como lo dice Mateo 3:10, el hacha ya está puesta a la raíz del árbol. Todo árbol que no dé fruto hay que cortarlo y tirado ¿dónde? Al fuego. Pasamos a nuestro tercer punto, la labor intercesora del viñador. Ante esta orden tajante de córtala, el viñador, que es en esta parábola es figura de la obra de Cristo como intercesor. Si me proyectan en pantalla, hermanos, los versos 8 y 9, si no los voy leyendo. Dice: él entonces respondiendo dijo, o sea, el viñador, el dueño del terreno está hablando con el viñador. El viñador le responde, le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Ante esta orden el viñador intercede: no, déjala todavía este año. Pero no solo él pide una prórroga, sino que mire lo que dice: dame la oportunidad de cavarla, de cuidarla, de abonarla. Es decir, voy a hacer un trabajo extra en esta higuera. Si diere fruto, no tendrás que cortarla, pero si no,
la cortarás. Y es que eso nos remite, amados hermanos, al Éxodo 32, Éxodo capítulo 32, verso 9 al 14. Vamos allí a Éxodo 32, para que veamos un paralelo de este pueblo con el de los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Los voy a ubicar en el contexto de este pasaje 32. El pueblo recién ha salido de Egipto, va por el desierto y llegamos aquí a este pasaje donde Moisés subía al monte para recibir la ley. El pueblo mientras espera, desespera, y entonces como ven que Moisés no aparece, deciden hacerse un becerro. El Señor que todo lo ve, miren el verso 9 lo que dice. Y dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz, es decir, una higuera estéril, no da fruto. Miren lo que le dice, verso 10, ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. ¿Qué le está diciendo? Es de aquí, Moisés, déjame cortar esta higuera estéril, no da fruto, la voy a cortar. Pero miren la obra intercesora, el paralelo con el labrador que intercede. Verso 11. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra este pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Y le dice pues el Señor que las naciones dirán que sacó a su pueblo para matarlos en el desierto. Está intercediendo aquí Moisés por su pueblo, clamando: Señor, no la cortes. Verso 14. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Ahí vemos pues la labor intercesora en ese paralelismo. Dice, ambos claman por una oportunidad. El viñador clama para que se le dé una oportunidad a la higuera. Moisés por una oportunidad: no cortes a ese pueblo. Moisés ruega por una higuera estéril. El viñador hace lo mismo: déjala este año. Significó para Israel cerca de 35 a 40 años, donde la paciencia del Señor toleró a este pueblo, que aunque dio algunos frutos a nivel de sus escogidos, del remanente escogido, como nación permaneció dura. Y los que conocen la historia bien saben que en el año 70 vino Tito Vespasiano con sus ejércitos, destruyó Jerusalén, para hasta el día de hoy Israel nunca más volver a ser el pueblo de Dios. Dicen algunos historiadores que cuando Tito destruyó Jerusalén, los creyentes cristianos que hicieron caso a esta sentencia, ellos escaparon a Pela y así lograron conservar su vida. Es necesario que aclaremos aquí en esta parábola una figura, mis amados hermanos, porque algunos han malinterpretado cuando ven al padre, que es el dueño de la viña, airado diciendo córtala, y al hijo clamando. Muchos han visto siempre a un Dios muy airado en el Antiguo Testamento y a un Cristo más misericordioso en el Nuevo, como si el Señor tuviera dos voluntades. No, lo que aquí vemos son dos atributos de Dios que están obrando. Mientras la justicia dice córtala, la misericordia clama, espera todavía un poco. Amén. Pero ¿y qué con nosotros? O sea, está muy bien, esto fue con la nación de Israel, pero ¿qué? Si estas cosas fueron para Israel ciertas, ¿cuánto más para nosotros que somos el verdadero Israel de Dios? Y es que si Israel tenía privilegios, ¿cuánto más los tiene su iglesia, que es el verdadero Israel? Miren, Israel fue escogido por pura gracia. La iglesia dice que nos escogió por el puro afecto de su voluntad, no por obras, como a Israel nos escogió no porque fuéramos mejores que nadie, nos escogió por pura gracia.
Y si ellos estaban en un buen terreno, nosotros estamos en el mejor, pues Jesús es la vid verdadera y nosotros sus pámpanos. Y si ellos tenían la ley y los profetas, nosotros tenemos la revelación total del Antiguo y del Nuevo Testamento. Si ellos eran su pueblo especial, nosotros somos su esposa, la iglesia, la esposa del Cordero. Y si ellos fueron adoptados como su pueblo, nosotros somos adoptados en Cristo como hijos suyos. Ellos tenían el pacto de la ley, nosotros el pacto de la gracia. Además nos dio el ministerio de la reconciliación, somos embajadores suyos, nos dio su Santo Espíritu, fuera de que nos lavó, nos regeneró, nos justificó y nos santificó. ¿Qué más privilegios podemos querer? Si Israel los tenía, ciertamente la iglesia los tiene mucho más. Pero así como Israel tenía estos privilegios y el dueño de la viña esperaba hallar fruto en ella, ¿cuánto más el Señor esperará que nosotros demos fruto? Dice, si esperaba fruto en la higuera, ¿cuánto más en nosotros que somos sus pámpanos? Miremos Juan 15:8 y Juan 15:16, lo que nos dice la palabra allí, para que veamos para qué el Señor nos ha puesto. Juan 15:8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Y Juan 15:16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él. ¿Para qué nos puso el Señor? Según el texto, para que llevemos fruto. Mi hermanos, y si estamos en la vida verdadera, si el Señor ya ha hecho todo por nosotros, Él espera que demos frutos dignos de alabanza, que confiesen su nombre. Eso es lo que espera el Señor hallar en nosotros, buen fruto. Y les voy a decir esto, no existe un verdadero creyente que sea infructífero, es decir, que sea estéril, que no dé fruto. Porque nosotros somos árboles vivos, plantados en la casa de Dios. Y la característica de un árbol vivo es que debe dar fruto. Por lo tanto, mis hermanos, si no hay fruto, puede que el creyente no dé fruto por un tiempo, ¿cierto? 1 mes, 2 meses, tribulaciones, angustias, pero que toda una vida se la va a pasar sin dar fruto. No hay tal cosa como un creyente sin fruto. Eso quiero que quede grabado en nuestras mentes hoy, y es la centralidad de la parábola, que en la vida del creyente debe haber frutos, frutos dignos de alabanza, que enaltezcan el Evangelio y que glorifiquen a Cristo. Y si para ellos fue real la sentencia, córtala, ¿cuánto más para nosotros? Pues vienen de la misma boca de nuestro Señor Jesucristo. Miremoslo en Juan 15:6. Si para ellos fue real esta sentencia, mire lo que dice nuestro Señor Jesucristo: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. ¿Y qué pasará con él? Se secará. Lo recogen, ¿y dónde lo echan? En el fuego, y arde. Amados, no ignoremos esta sentencia, pues tan ciertas son sus promesas de bendición como las de juicio. Israel ignoró esta advertencia y ya sabemos lo que pasó con la nación. Y es que ellos solo se jactaban diciendo, somos hijos de Abraham, nosotros somos hijos de Abraham. Era toda la jactancia de ellos. Ahora no nos jactemos nosotros con solo decir, no, es que la salvación no se pierde. Más bien atendamos a las advertencias, temamos y temblemos delante de ellas, porque eso hace un verdadero creyente. ¿Qué hace un creyente verdadero ante las advertencias que la Santa Escritura hace? Teme, tiembla y las obedece. No pasemos pues por alto esas advertencias, mis amados hermanos, porque si no el texto es claro. Pámpano que no dé fruto se corta como leña y se tira para que arda en el fuego.
Y si por Israel intercedieron hombres piadosos, como intercedió Moisés y tantos otros los profetas, por nosotros intercede uno que es Rey, profeta y sacerdote, nuestro Señor Jesucristo. Miremos Hebreos 4:15. ¿Qué dice? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Tenemos un sumo sacerdote que se puede compadecer de nuestras debilidades, que intercede, porque en Romanos también dice que fuera de esto, nuestro Señor Jesús intercede por nosotros. Teniendo esto en mente, pudiéramos preguntarnos, bueno, esto lo explicó nuestro hermano Esteban en la clase que predicó el domingo. Muchos tal vez no vinieron y podrán preguntarse, bueno, pero ¿qué es el fruto? ¿Qué es el fruto que el Señor espera en nosotros? ¿Cómo definir el fruto? Dice, el fruto comienza en las disposiciones internas del corazón, que se reflejan en arrepentimiento y fe. No, el fruto que el Señor busca en nosotros no son tanto obras externas, por decir algo, ¿no? Ya pertenezco al Ministerio de Audiovisuales, ya me metí a Ujieres, estoy dando un fruto excelente. Bueno, eso no es malo, pero no es el fruto que el Señor espera. El árbol vivo, porque somos árbol vivo plantado en la casa de Jehová, da un buen fruto. Mire, el fruto del Santo Espíritu que lo vemos en Gálatas 5, 22, 23. Mire lo que dice, lo que hace ese árbol vivo. Tiene cada vez más amor. El árbol vivo cada vez se goza más en el Señor, refleja más la paz de Cristo, se vuelve más paciente, tiene cada día más bondad, benignidad, mansedumbre. El árbol vivo refleja templanza, es decir, dominio propio. Eso es lo que es un árbol vivo plantado en la casa del Señor. Ahora vamos, como cuando uno va a un médico que le hace un chequeo médico, un diagnóstico, para mirar cómo está la enfermedad. Vamos, los invito para que hagamos un examen retrospectivo para saber cómo está nuestro fruto. Voy a hacer unas preguntas, cada uno las vamos a contestar en nuestro corazón para que vamos viendo cómo está nuestra vida en cuanto al fruto. ¿Es usted un egoísta que solo busca su placer y comodidad? Solo piensa en sí mismo y en sus necesidades, ignorando la de sus hermanos. Y es que eso es el egoísmo, que solo uno piensa en uno mismo e ignora las necesidades del hermano. Cuando la situación es adversa, pierde su gozo y solamente puede ser feliz cuando todo le sale como usted quiere. No haya gozo en las situaciones adversas que el Señor permite. ¿Es usted autosuficiente o por el contrario depende de Dios y hace de Él su guía y su fortaleza? ¿Reconoce usted su bancarrota espiritual y se humilla ante Dios buscando su perdón? ¿Es usted así de humilde? ¿Reconoce prontamente sus pecados y los confiesa o le da igual cuando peca? Le da igual. ¿Batalla usted día a día contra el pecado o lo contempla cada día más en su corazón? ¿Y qué de la codicia? ¿Hay contentamiento con lo que Dios nos ha dado? ¿Estamos contentos con la esposa que el Señor nos ha dado, con la casa, con los hijos, el trabajo? ¿O es nuestro corazón cada día más codicioso? Nunca haya contentamiento en lo que Dios nos da. ¿Y qué de la santidad? ¿Quiere ser santo como el Señor es santo? ¿Refleja usted en su forma de vestir que es un hijo de Dios o es un hijo de este mundo? ¿Lucha usted por reflejar el carácter de Cristo en su vida? Es decir, su carácter está siendo moldeado cada día para que se parezca al de Cristo. ¿Y qué de los medios de gracia? ¿Cómo está su vida de oración? ¿Lee diariamente la palabra y medita en ella? ¿Es usted de los que tranquilamente gasta 4 horas
en la internet, en la tablet, en el celular, y le parece que orar 5 y 10 minutos para la palabra es mucho. Arde su corazón de pasión por el día del Señor. El día del Señor, sí, el día del Señor, porque hay un día del Señor, el día domingo es el día del Señor. O le da igual quedarse en su casa, ver televisión, que santificar el día del Señor y venir a reunirse con su pueblo. ¿Muestra reverencia cuando está en la casa del Señor o es un irreverente? ¿Prepara usted su corazón para tomar la cena del Señor durante la semana, como el pastor nos lo ha enseñado? Preparándose uno, si ha cometido una falta, pronto a confesarla, o le da igual venir, como ha estado toda la semana, a participar de la cena del Señor, como si no fuera un sacramento santo que el Señor ha dejado. Ahora pudiéramos hacernos unas aplicaciones más personales. ¿Qué hay de cada uno de nosotros, mis hermanos? ¿Hay evidencia de un verdadero fruto en tu vida? ¿Está tu vida dando verdaderamente fruto? Ahora que te has hecho esta evaluación, puedes saber, ¿estás dando un verdadero fruto? ¿Ha sido tu corazón transformado a la imagen de nuestro Señor? El fruto que estás dando es prueba fehaciente de que la imagen de nuestro Señor está siendo formado en ti. ¿Cuántos años más vendrá a ti como vino a la higuera de esta parábola que vino 3 años? ¿Cuántos años vendrá a ti y no encontrará nada? En la higuera no halló fruto, lo hallará en ti. Seguirás domingo a domingo recibiendo y llenándote de sermones y con una vida vacía. Eres un árbol fructífero plantado en la casa de Jehová que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. O eres como el tamo o como esta higuera estéril. Ahora quiero hacer una aplicación a nuestra iglesia local aquí en Bello. No hablo de la iglesia del centro, no hablo de la de Itagüí, la de Río Negro, no. La nación de Israel no dio el fruto esperado. Lo damos nosotros hoy, mis amados hermanos, como iglesia local de Bello. El Señor nos ha dado muchos privilegios. Son cerca de 6 o 7 años aquí, pastor. 5 años ya plantados en Bello. Nos ha dado la confesión de fe, la escuela bíblica, la predicación, nos ha dado los medios de gracia, nos ha sostenido en este lugar. Es decir, como a esta higuera nos ha dado todo para que estemos en un buen lugar. La pregunta es, si el Señor viniera a nuestra iglesia local a recoger un buen fruto, ¿lo hallaría? ¿Hallaría buen fruto en nuestra iglesia? ¿Lo estamos dando? Roguemos al Señor que sí, cierto, que seamos esa higuera o ese árbol plantado que ilumine esta ciudad de Bello, que en medio de tanta oscuridad podamos iluminarla. Y para los amigos que aún no aceptan a Cristo como su Señor, sí, para ti amigo que nos visitas, que no lo aceptas como Señor y Salvador, la sentencia ya ha sido pronunciada sobre ti, porque la palabra dice en Juan 3:18, que el que no cree en Él ya ha sido condenado. O sea, ya la sentencia está lista. Pero hay buenas noticias, mis amigos que nos visitan, tú que no das tu vida a Cristo todavía. Si vienes a Cristo en arrepentimiento y fe con un corazón contrito y humillado, reconociendo tu miseria espiritual, recuerda lo que dice el Salmo 51:17. Si me lo proyectan, amados hermanos. Salmo 51:17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Si vienes a Cristo con un corazón contrito y humillado, Él ha prometido no echar fuera a ninguno que venga a Él. Ven, amigo, plántate en la vid verdadera para que tu vida empiece a dar fruto.
Oremos, hermanos. Padre Santo y amado, gracias damos por tu palabra santa, Señor. Oh Padre bendito, ¿quién diera que a partir de hoy empezáramos a dar el fruto en esta vida cristiana que tú anhelas? Señor, que ya no seamos más como esta higuera estéril, o que seamos árbol plantado que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Señor, si durante 3 años has estado viniendo a nuestra vida y no has hallado fruto, que este sea el año en que determinemos a dar fruto para tu gloria y alabanza. Oramos pues poniéndonos bajo tu protección, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.